Hola, bienvenido a la séptima clase del módulo 3, clase final, donde vamos a terminar de explicar entonces los distintos accesorios, en este caso de una planta fotovoltaica, que acompañan a los equipos más principales como los paneles y los inversores. En este sentido entonces tenemos, primero hay que destacar el cableado en corriente continua y el cableado en corriente alterna. El cableado en corriente continua es sumamente importante. ¿En qué sentido? En respetar las distancias. ¿Por qué? Entre más distancia yo tenga de la generación del panel fotovoltaico al inversor, más pérdidas tengo de energía en corriente continua, ¿ya? Y eso también está normado. Según la norma técnica no se puede dimensionar que la caída de tensión sea más de 1.5%. No puede caer más la tensión en eso, la tensión o el voltaje, no puede disminuir más que en un 1,5%. Respecto a esa tensión, entonces se dimensionan los cables, ¿ya? Podemos tener cables, por ejemplo, de sección transversal de 4 milímetros cuadrados, 6 milímetros cuadrados y hasta 10 milímetros cuadrados. Dependiendo de las distancias se usan los cables, en las secciones transversales de los cables. Por ejemplo, sobre ya estamos hablando entre 40 o 30 metros o mucho más, 50 metros, ya estaríamos hablando de que vamos a tener que probablemente usar un cable de 6 milímetros de sección transversal cuadrado, 6 milímetros cuadrados o 10 milímetros cuadrados. La idea es que ojalá los paneles estén lo más cercano posible al inversor, para que ojalá pudiésemos usar siempre cables de corriente continua con secciones transversales más pequeñas. ¿Por qué? Porque también son más baratos y eso nos disminuye también los costos de inversión. Ok, ya hablamos de corriente continua, pasa a través del inversor la energía, se transforma de corriente continua a corriente alterna. Y acá entonces tenemos un cableado que en este sentido es acá está especificado que es para corriente alterna de 230 volts, que es muy cercano al voltaje que tenemos en la casa o de la red, que es de 220. Y entonces aquí tenemos también el microinversor y este se conecta acá, ¿ya? Nosotros en este sentido aquí se conecta el microinversor y queda completamente sellado. Lo vamos a explicar después en un pequeño video con más detalle, ¿ya? Para que lo puedan evaluar. ¿Qué características tiene este cableado? Bueno, ya no es tan necesaria las distancias porque es corriente alterna, así que tiene menos pérdidas. Y sí, tiene que cumplir con ambos cables, tienen que cumplir que estén cubiertos o estén también protegidos de la intemperie o de cualquier cosa que los pueda dañar. En este sentido, según también la norma técnica, tienen que ir canalizaciones, tanto con separaciones entre polos positivos y polos negativos en la parte de corriente continua, a no ser que vayan en una canalización metálica, se pueden también poner juntos, pero de forma ordenada. Eso lo dice la norma técnica de la ley 20.571 para instalaciones fotovoltaicas. Y el cableado en corriente alterna se usa monofásico y trifásico. Monofásico tiene 3 cables, una fase, neutro y tierra, y el trifásico tiene 5 cables interiores, son las 3 fases más el neutro y la tierra. Posterior a eso, ¿qué es lo que viene? Ya, yo tengo mis paneles, tengo el cableado de corriente continua, vi la sección transversal. Posterior a eso tengo el inversor lo corriente, cambia de corriente continua a corriente alterna, y luego entonces tengo el cableado de corriente alterna. ¿Qué es lo que hago? ¿Lo enchufo directamente a la casa? No. ¿Qué es lo que se hace? Se va a un tablero. Por norma técnica también tienen que existir las protecciones necesarias. Por lo tanto, es necesario que exista un tablero de la planta en donde se inyecte esa energía. En ese tablero entonces se ponen las protecciones de corriente, termomagnéticos, diferenciales de corriente, para que se puedan ver las protecciones, y posterior a eso, de ese tablero se conecta entonces al medidor bidireccional, y ahí entonces comienza a inyectar la energía o yo la autoconsumo. Y el medidor bidireccional es como el paso final entonces de la instalación fotovoltaica. Eso serían a grandes rasgos los equipos que están involucrados en una instalación, pero no es lo suficiente como para poder llegar a instalar en la casa, ya que esto entonces tenemos que verlo bajo la norma, si es que están o no certificados los equipos, y si la instalación en sí también puede ser certificada con un trámite eléctrico número 4. Ok,
Hasta ahora entonces hemos visto todo lo que involucra los equipos en una planta fotovoltaica residencial, paneles, distintos tipos de tecnología, distintos tipos de inversores, qué me conviene más, qué no me conviene, los microinversores, el cableado, las protecciones y el medidor bidireccional. Ahora, ¿es suficiente todo esto para poder aún así tomar la decisión de poner una planta fotovoltaica? Aún faltan consideraciones, porque tenemos que entonces diseñar y dimensionar el sistema fotovoltaico. Por eso te voy a dejar invitado al próximo módulo, que va a ser el módulo 4, en donde vamos a aprender a diseñar una planta fotovoltaica residencial, dimensionarla, ver cómo podemos elegir el inversor y después, en el próximo módulo, hacer el análisis financiero, el análisis económico. ¿Para qué? Para entonces tener las tres variables. Tener la inversión, la radiación y también la tarifa eléctrica. Y ver si realmente me conviene o no. Y al final vamos a ver entonces también cómo procedemos a certificar la planta fotovoltaica ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Así que te dejo invitado, no te pierdas el próximo capítulo, el próximo módulo.